Antes de empezar en el mundo de las finanzas y obtener todos los beneficios, tienes que educarte financieramente. Por eso, en este video, te traemos los conceptos básicos sobre qué es la bolsa y qué son las acciones. En el video anterior, te enseñamos cómo empezar a ahorrar y cómo se gestiona el dinero para que tengas capacidad económica para poder empezar con tus inversiones. Si aún no lo has visto, te lo dejo al final del video para que no te lo pierdas. No te asustes si piensas que esto no es para ti y que se te va a hacer cuesta arriba, porque nada de eso es así. Teniendo clara la base principal, todo va a ser mucho más fácil de lo que imaginas. Empecemos hablando sobre qué es la bolsa. La bolsa es el lugar donde se compran y venden acciones de empresas. Las acciones son partes del capital de una empresa y su venta sirve para financiarlas, ya sea porque necesitan dinero para crecer o para cubrir sus deudas. Al comprar una acción, te conviertes en accionista de esa empresa, es decir, en uno de sus dueños. ¿Qué significa que seas uno de sus dueños? Pues que puedes recibir parte de las ganancias de esa empresa o vender tus acciones por un precio mayor. Por eso, invertir en acciones no es para nada una mala idea, y gracias a la bolsa todo esto es posible. Ahora, imagino que te estarás preguntando, ¿cómo pueden los inversores ganar dinero con esto? Muy bien, pues puede ser de dos formas, por los dividendos o por la plusvalía. Los dividendos son los beneficios que reparte una empresa entre sus accionistas cada cierto tiempo, normalmente una vez al año. Pero algo que debes tener en cuenta sobre esto es que no todas las empresas lo hacen. La plusvalía es la diferencia entre el precio al que compras una acción y el precio de venta posterior. Si vendes una acción más cara de lo que la compraste, obtienes una plusvalía. Si la vendes más barata, sufres una minusvalía. Ahora bien, la bolsa no es un lugar físico, sino un mercado virtual donde se realizan las operaciones de compra y venta de acciones. Cada país tiene su propia bolsa, aunque algunas son más grandes y más influyentes que otras. Veamos las bolsas más importantes del mundo. La Bolsa de Nueva York es la más grande y la más antigua. Fue fundada en 1792 y tiene una capitalización bursátil de más de 25 billones de dólares. En ella cotizan empresas como Apple, Microsoft, Coca-Cola, Disney o McDonald's. El Nasdaq es el segundo mercado de valores más grande del mundo. Fue creado en 1971 y tiene una capitalización bursátil de más de 17 billones de dólares. En él cotizan empresas de tecnología e innovación como Amazon, Google, Facebook, Tesla o Netflix. La Bolsa de Tokio es la más grande de Asia. Fue fundada en 1878 y tiene una capitalización bursátil de más de 6 billones de dólares. En ella cotizan empresas como Toyota, Sony, Nintendo o Honda. La Bolsa de Londres se encuentra en la lista como la cuarta bolsa más grande del mundo y la más grande de Europa. Fue fundada en 1571 y tiene una capitalización bursátil de más de 4 billones de dólares. En ella cotizan empresas como BP, HSBC, Unilever o Vodafone. La Bolsa de Shanghai fue fundada en 1990 y tiene una capitalización bursátil de más de 4 billones de dólares. En ella cotizan empresas como Alibaba, Tencent, Huawei o Xiaomi. Después de conocer qué tipos de bolsa hay y qué empresas participan en ellas, veamos una definición que todo inversor debe saber antes de adentrarse en este maravilloso mundo. El índice es un indicador que muestra el rendimiento de un conjunto de acciones, de una bolsa o de un sector. El índice se calcula a partir de la cotización de las acciones que lo componen, ponderando su peso según su capitalización bursátil. Sirve para medir la evolución del mercado y para comparar el rendimiento. Cada bolsa tiene su propio índice principal, que suele incluir las acciones más representativas de ese mercado. Por ejemplo,
El de la Bolsa de Nueva York es el Dow Jones, que incluye 30 empresas líderes de diferentes sectores. El de Nasdaq es el Nasdaq Composite, que incluye más de 3.000 empresas de tecnología e innovación. El de la Bolsa de Tokio es el Nikkei 225, que incluye 225 empresas de diversos sectores, y el de Londres es el FTSE 100, que incluye 100 empresas de gran tamaño y liquidez. Además de los índices principales, hay otros índices que se enfocan en sectores específicos, como el Standard & Poor's 500, que incluye 500 empresas de Estados Unidos de diferentes sectores, el DAX, que incluye 30 empresas de Alemania, o el CAC 40, que incluye 40 empresas de Francia. Ya conoces qué es el índice, pero algo crucial que se necesita para invertir en bolsa es tener un broker. ¿Qué es un broker? Es el intermediario que te permite comprar y vender acciones en la bolsa. Puede ser una persona, una empresa o una plataforma online que te ofrece el servicio de ejecutar tus órdenes de compra y venta en el mercado. Este te cobra una comisión por cada operación que realizas, que puede ser fija o variable según el importe de la operación. Solo necesitas abrir una cuenta con un broker que te ofrezca las condiciones que más te convengan, como el tipo de comisión, el acceso a diferentes mercados o la seguridad que puede ofrecerte. Puedes elegir, ya que hay desde brokers bancarios hasta brokers independientes. ¿Nunca te han preguntado en tu banco si quieres tener un broker bancario? Estos suelen tener comisiones más altas que otros, pero también ofrecen más servicios, como asesoramiento, análisis o fondos de inversión. A veces suelen estar limitados a los mercados nacionales o a algunos mercados internacionales. Los independientes son los más usados, ya que no están vinculados a ningún banco. Suelen tener comisiones más bajas, pero también ofrecen menos servicios. Los brokers independientes suelen tener acceso a más mercados internacionales que los brokers bancarios. También existen los de servicio completo. Aunque estos tengan comisiones más altas, ofrecen no solo la ejecución de compra y venta que les das, sino que también te ofrecen asesoramiento personalizado, análisis detallados e información actualizada. Ten en cuenta que antes de elegir un broker, debes informarte bien sobre sus características, sus ventajas e inconvenientes y compararlos con otros que se encuentren disponibles. También debes verificar que esté regulado por las autoridades competentes y que cumpla con las normas de protección al inversor. Ahora te explicaremos dos tipos de inversión dentro de la bolsa. 1. Fondos indexados. Son un tipo de fondo de inversión que busca replicar el desempeño de un índice financiero específico, es decir, en lugar de depender de la gestión activa de un gestor de fondos para seleccionar acciones individuales, los fondos indexados intentan seguir automáticamente un índice de mercado. La principal característica de estos fondos es la pasividad que tienen en la gestión de la cartera. Número 2. ETF o fondo cotizado en bolsa. Es un tipo de fondo de inversión que se negocia en bolsa de valores, de manera similar a una acción. Estos fondos buscan replicar el rendimiento de un índice subyacente. Su característica clave es la negociación en bolsa, proporcionando flexibilidad para entrar y salir de la inversión en cualquier momento durante las horas de mercado. Ahora que conoces casi todos los conceptos básicos de la bolsa, queremos recordarte que toda inversión, sea cual sea, requiere un previo aprendizaje. Nadie dice que tengas que tener experiencia o los conocimientos de un experto, pero sí que al menos sepas lo que estás haciendo. Entender cuando leas las palabras índice, broker o bursátil es imprescindible para que no entres en cólera. No pasa nada si te lleva más tiempo. Una vez que tengas el conocimiento suficiente, podrás despegar con una base sólida. Como ya ves, la bolsa es un mercado muy dinámico y atractivo, que te puede ofrecer grandes oportunidades de ganar dinero, pero también tiene su riesgo. Por eso, en el próximo video, te explicaremos cómo invertir en acciones desde cero.
Todo esto con consejos prácticos y ejemplos reales. Harás de ti todo un inversor, así que no te lo pierdas y suscríbete a nuestro canal Active Money para estar al día de todo lo que necesitas saber sobre el mundo financiero. Deja tu comentario, no olvides dar like y activa la campanita. Hasta la próxima y recuerda, el dinero es tu amigo si sabes cómo tratarlo.